se nos da la matriz A de 3 por 3 con todas las entradas iguales a 1, y se le pide que determine los valores propios, determine cuáles son los defectos de los valores propios y, finalmente, encuentre la solución general de x' igual a multiplicado por x. Para encontrar los valores propios, configuramos la ecuación, el determinante de la diferencia de a y lambda y es igual a 0, y luego resuelve lambda, así que usando nuestra matriz A, esta es nuestra configuración inicial. Simplificando entre paréntesis, ahora necesitamos evaluar el determinante de 3 por 3, póngalo en 0 y resuelva para lambda. Usando la fila 1, el determinante es igual a la entrada de la fila 1, columna 1, que es 1 menos lambda multiplicado por el determinante de la matriz después de eliminar la fila 1 y la columna 1 y, a continuación, menos la entrada en fila 1, columna 2, que es 1, multiplicado por el determinante de la matriz después de eliminar la fila 1 y la columna 2 y, finalmente, más la entrada en la fila 1, columna 3, que es 1 veces la determinante de la matriz después de eliminar la fila 1 y la columna 3, y ahora evaluamos la determinantes 2 por 2. Multiplicando todo esto. Simplificando, terminamos con lambda negativa al cubo más 3 lambda al cuadrado igual a 0. Sacando lambda al cuadrado negativo, tenemos lambda al cuadrado negativo multiplicado por la cantidad lambda menos 3 es igual a 0. Observe que los valores propios son 0 y 3, pero debido al cuadrado de lambda, el valor propio de 0 tiene una multiplicidad algebraica de 2, por lo que podemos decir que los valores propios son lambda sub 1, y lambda sub 2 es igual a 0, y lambda sub 3 es igual a 0, o podemos decir que los valores propios son 0 y 3. El valor propio de 0 tiene una multiplicidad algebraica de 2. Para la parte B, se nos pide que determinemos el defecto de los valores propios. El único valor propio que podría tener un defecto sería el valor propio de 0 porque tiene un valor algebraico multiplicidad superior a 1, en este caso 2. Así que si podemos determinar dos vectores propios linealmente independientes para el valor propio de 0, el valor propio de 0 no tendrá ningún defecto, pero, por ejemplo, si solo pudimos encontrar uno porque la multiplicidad algebraica es 2 y solo podemos encontrar un vector propio, 2 menos 1 es igual a 1, lo que significaría que el valor propio de 0 tiene un defecto de 1, así que ahora veamos si podemos encontrar dos linealmente independientes. Los vectores propios de lambda son iguales a 0. Para ello, configuramos la ecuación. La diferencia de a y lambda y multiplicada por el vector v es igual a un vector 0 y luego determine un vector v, así que de nuevo, esta es nuestra configuración inicial. Porque lambda es 0, simplificando entre paréntesis, esto da como resultado la matriz A multiplicada por el vector v es igual a un vector 0. Observe que las tres ecuaciones son iguales, es decir, v1 más v2 más v3 es igual a 0. Debido a esto, lo haremos ser capaz de determinar dos vectores propios linealmente independientes para el valor propio de 0. Por ejemplo, para el primer vector propio v1, podemos hacer que v1 sea igual a 1, v2 igual a 0, y v3 igual a menos 1. Y por un segundo linealmente vector propio independiente, podemos dejar que v1 sea igual a 0, v2 igual a 1, y v3 igual a menos 1, lo que nos da el vector propio v2. Así que porque el valor propio de 0, que tiene una multiplicidad algebraica de 2, tiene dos vectores propios linealmente independientes, lo que significa que tiene también una multiplicidad de 2. El valor propio de 0 h no tienen ningún defecto, así que nuevamente, encontramos dos linealmente vectores propios independientes para el valor propio de 0 con multiplicidad 2. Por lo tanto, no hay defectos del valor propio de 0. Tampoco hay defectos para el valor propio de 3 porque tiene una multiplicidad de 1. También sabemos que, para la parte 100, cuando vamos a encontrar la solución general para que x' sea igual a multiplicado por x, estos vectores propios nos dan dos linealmente soluciones independientes, que son x1 y x2, donde x1 es igual al vector propio v1 multiplicado por elevado a 0 toneladas, y x2 es igual al vector propio v2 multiplicado por elevado a 0 toneladas. Por supuesto, al poder de 0 toneladas se simplifica a 1. Lo simplificaremos más adelante. Y ahora, para hallar la solución general para que x' sea igual a multiplicado por x, aún tenemos que determinar un vector propio correspondiente al valor propio de 3. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. De nuevo, para lambda sub 3 igual a 3, esta es nuestra configuración inicial. Simplificando, ahora necesita resolver el sistema que se muestra aquí a la derecha. Usemos una matriz aumentada y rendericémosla en forma escalonada de filas reducidas. Observe que v3 es una variable libre. La fila 1 indica que v1 es igual a v3. La fila 2 indica que v2 es igual a v3. Y nuevamente, v3 es una variable libre, así que si dejamos que v3 sea igual a 1, tenemos el vector propio v3 correspondiente a lambda sub 3 igual a 3 del vector 1, 1, 1. Lo que significa que la tercera solución independiente de x' es igual a multiplicado por x es x3 igual al vector 1, 1, 1 veces elevado a 3 toneladas, y ahora tenemos todos
La información que necesitamos para escribir la solución general del sistema dada por x' es igual a multiplicado por x. Utilizando los valores propios y el vectores propios correspondientes, tenemos los generales las soluciones x de t igual a c1. Multiplicado por el vector propio v1 por e elevado a 0 toneladas más c2 por el vector propio v2 por e elevado a 0 toneladas más c3 veces el vector propio v3. Multiplicado por la potencia de 3 toneladas simplificando e a la potencia de 0 toneladas, tenemos nuestra solución general. Espero que esto le haya resultado útil.